Les doy la bienvenida a la clase de el 4 de febrero. Y el día de hoy vamos a tener nuestra última clase con la temática que entra en el examen. Entonces, esta es la última clase, por decirlo así, que tienen que ponerme mucha atención para sacar 100 en su examen. Sí, sí es posible sacar 100 en mi examen. También es posible sacar mala nota en mi examen. Todo es posible, pero 100 sí es posible sacar en mi clase. Entonces, los motivo a que me hagan esa tarea de los sujetos y los actores. Todavía tengo personas que no me han entregado la tarea sobre los tratados y el caso. Entonces, si tienen problemas con esas tareas, escríbanme, avísenme que yo con gusto les puedo ayudar para que puedan escogerlo de la manera correcta. Y siempre revisen a ver si hay comentarios en sus tareas para poder corregirlas y que puedan sacar todos sus puntos. Esos serían los anuncios. Pero para entrar ya en materia, les voy a compartir las diapositivas del día de hoy. El día de hoy tenemos dos temas que son bien interesantes, que los vamos a evacuar, y uno que creo que, así como me pasó en el semestre pasado, vamos a tenerlo solo para, ¿cómo se llama? Para conocimiento general, que no creo que lo vamos a cubrir en el examen. Eso va a depender de cómo nos comportamos con la evacuación de los tópicos. Entonces, no se preocupen, solo entra en examen lo que vemos en clase. No entra en examen lo que no vemos en clase, ¿ok? Entonces, los tópicos que vamos a ver el día de hoy son los derechos fundamentales y derechos humanos. Vamos a ver qué es uno y qué es el otro, por qué los confundimos tanto. A veces sentimos que es lo mismo, pero así como vimos con el concepto de humano y persona no son lo mismo. Y luego vamos a hablar acerca de las instancias procesales, esas que son muy importantes. Usualmente para mi clase solo nos importa la última instancia, pero yo miro que hay cierto problema al momento de entender cuáles son estas instancias, entonces las vamos a evacuar toditas. Si tienen alguna pregunta, háganla. Yo sé que ese no es un tema fácil, pero en estos momentos pues podemos evacuarlo en la clase. El último tema de este parcial son los derechos humanos históricos, es decir, los que han existido durante los momentos históricos que no son la actualidad. Esos derechos humanos históricos son 6 momentos que son importantes en la historia de los derechos humanos, que los vemos de una manera muy puntual. Si nos queda tiempo, van a entrar en examen. Si no nos queda tiempo, entonces solo va a ser para conocimiento general, que los vamos a evacuar en la siguiente clase. La siguiente clase nos reunimos para repaso. Eso es el punto de la siguiente clase, repasar. Y además del repaso que hacemos, hablamos acerca de las tareas para el segundo parcial, que es muy importante para que ustedes puedan ganarse sus puntos. Entonces eso es lo que hacemos en la siguiente clase, repaso y una introducción a las tareas. Entonces vamos a hablar acerca de derechos fundamentales y derechos humanos. Cuando hablamos acerca de los derechos fundamentales y los derechos humanos, no sientan pena. ¿Quién de ustedes piensan que son lo mismo? ¿Quién de ustedes piensa que derecho fundamental y derecho humano es lo mismo? O díganme por qué piensan que es distinto, si no es que son lo mismo. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, dígame. Bueno, puede que esté equivocado, pero igual quiero mencionar. Los, los derechos fundamentales serían aquellos con los que nacemos y los derechos humanos son los que se van reconociendo en diferentes etapas. Me parece que hay derechos humanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación que se van reconociendo conforme se va evolucionando, se van reconociendo, identificando esto. Eso es lo que Disculpe, Alberto, me dijo, ¿los derechos fundamentales son cuáles? son con los que nacemos. Con los que nacen. ¿Y los derechos humanos? Son los que se van reconociendo en las diferentes etapas. Hay derechos humanos de primera generación, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Es decir, se van sumando a los ya existentes a medida que se pugnan, porque así se reconoce.
Muy interesante la apreciación de Alberto. Alberto les toca un tema que nosotros vemos en el tercer parcial, que son la jerarquización de los derechos humanos. Les habla acerca de la primera, segunda, tercera generación, inclusive nos menciona una cuarta. Esas son teorías muy interesantes. Hay una que es una teoría de las generaciones jerárquicas históricas, que es la que existe desde los griegos y los romanos, que como ustedes saben para los abogados son muy importantes, los griegos y los romanos. Y luego está las generaciones de 1979. Eso es bastante, o sea, eso es aún más nuevo que la nueva definición de derecho que tenemos, ¿verdad? Si pensamos que 200 años españoles, esa no tiene ni siquiera 100 años, que son las generaciones de Karl Basak. Entonces, esas las vamos a ver en el tercer parcial. Muy interesante que Alberto ya tenga cierto conocimiento sobre esto, ¿verdad? Que no es un tema fácil, ni tampoco es un tema muy conocido. Especialmente en Honduras no son muy conocidas las generaciones en los derechos humanos. Entonces, nos dice Alberto, los derechos fundamentales son con los que nazco. Y en cierta manera, tiene razón Alberto en decir eso. Y vamos a ver el por qué tiene razón en decirlo. Y dice, los derechos humanos son los que nos van reconociendo, dependiendo de cómo lo vamos aceptando. Y también desde cierto punto de vista, tiene algo de razón Alberto en decirlo. ¿Tienen alguna otra apreciación, alguna otra idea de cuál es la manera en la cual son iguales o la manera en la cual son distintas los derechos humanos y los fundamentales? Abogada, yo opino que bueno, de igual manera como el humano, como la persona no son iguales, también tenemos diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿verdad? Debido a que, como dijo, o como compartí el compañero, pues son diferentes procesos que se van dando, pero sí hay diferencia, al igual como lo decía usted en la clase anterior, la cual pues no pude estar, pero ahí he estado indagando de a poco en sus grabaciones de su canal. Hay diferencia, ¿verdad? Entre lo que es persona y lo que es humano. Entonces me llama mucho la atención y sé que tiene que haber una gran diferencia entre el derecho fundamental y el derecho humano. Muy bien. Entonces, Carlos nos dice, ¿tiene que haber alguna diferencia? Inclusive nos menciona, puede ser que tenga que ver con la persona, que sí, tiene que ver con la persona, esa diferencia, la persona y el humano. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son esas diferencias. Vamos a iniciar con la primera, que la primera diferencia es la definición. Los derechos fundamentales son los que llamamos derechos primarios y todo derecho primario va a ser diferente dependiendo del territorio en el cual yo me encuentre. Aquí les quiero hacer una apreciación bastante interesante, que es que Honduras en la actualidad no es una federación, pero nosotros fuimos parte de una federación, fuimos parte de la Federación Centroamericana, ¿cierto? Y cuando fuimos parte de esa federación, Honduras tenía su propia constitución y luego existía la Constitución Federal. Debido a que teníamos constitución en Honduras, los hondureños teníamos ciertos derechos y ciertos deberes que no tenían los costarricenses, que no tenían los salvadoreños, que no tenían los nicaragüenses ni tampoco los guatemaltecos. Cada uno de estos territorios tenía su propia constitución y luego teníamos la Constitución Federal. ¿Por qué es importante saber eso? Porque todavía existen federaciones a nivel mundial. Existen dos que están muy cercanos a nosotros, la federación conocida como los Estados Unidos Mexicanos y la federación conocida como los Estados Unidos de América. Ambas son muy importantes para Honduras, tenemos relaciones de ayuda, de comercio, inclusive de alianzas en cuestiones de seguridad con ambos estados. Entonces, no solo es que tienen ellos el territorio mexicano, sino que cada uno de los territorios que queda dentro de México tiene sus propios derechos primarios. Ejemplo, en México DF, las personas del sexo femenino que desean tener un aborto pueden tenerlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho primario del acceso al aborto. Si usted se va al estado de Quintana Roo, existe el derecho primario a la vida del no nacido. Entonces, en Quintana Roo, una mujer no se puede hacer un aborto, pero en México DF sí se puede hacer un aborto.
y los dos están adentro de México. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver esa diferencia tan interesante que existe en las federaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen una diferencia bien interesante. En Estados Unidos hay 50 estados. De esos 50 estados, 49 se rigen por el sistema normativo externo coercitivo, es decir, el derecho occidental común, ese que nosotros conocemos como el derecho anglosajón. Ese que nosotros vemos en la televisión, que cuando van ante un juez, ellos le dicen, mire, es que la sentencia de fulano en contra de sotano, ¿se han fijado que las series que miramos, usualmente así es como alegan los abogados? Es que en tal sentencia, es que en tal sentencia, es que este es la jurisprudencia que nosotros tenemos que ver, y es raro que ellos citen artículos, rarísimo. Es raro que ellos citen leyes, ellos lo que citan son sentencias. Pero el estado de Luisiana no sigue el mismo sistema. Ellos siguen el sistema que tenemos en Honduras, el sistema occidental civil. Nosotros cuando estudiamos con los libros que son conocidos como códigos, leyes, reglamentos, decretos. Y cuando nosotros iniciamos acciones, nosotros lo que citamos son esos códigos y esos reglamentos. Entonces, si usted estudia derecho en los Estados Unidos, tiene que estudiarlo en 48 estados, si usted quiere, en uno de esos 49 estados, si usted quiere poder litigar en esos 49. Pero si usted quiere litigar en Luisiana, solo puede estudiar en Luisiana, porque ellos han decidido que ellos son del sistema occidental civil, ese que nosotros conocemos como el europeo continental, o que conocemos como el napoleónico también, así nosotros lo conocemos. Entonces, si usted vive adentro de una federación, esos derechos primarios van a variar de estado a estado. Y además de eso, vamos a tener derechos primarios federales. Mire qué interesante. Cuando hablamos acerca de los derechos humanos, estamos hablando de derechos básicos. Y esos derechos básicos van a ser universales. En otras palabras, si su estado, como Honduras, o su federación como México, entró en un tratado internacional, eso que les estaba diciendo Alberto, que hay ciertos tratados en donde Honduras es parte y ciertos tratados en que no somos parte. Igual es Estados Unidos, igual es México, igual son varios otros estados que ellos deciden a cuál tratado ellos van a pertenecer. Una vez que nosotros lo firmamos, hacemos el proceso de ratificación y lo depositamos, que ese es el momento más importante de todo, el depósito, cuando ya lo vamos a entregar y decimos, sí, nosotros somos parte de esto. Cuando nosotros hacemos ese proceso, son los mismos derechos los que van a tener los de Estados Unidos, los de Honduras, los de El Salvador, los de Nicaragua, los de Suecia, los de Rusia, los de China. Entonces estos son derechos que van a ser considerados básicos porque todos los deberíamos de tener, pero además de eso son universales porque una vez que usted es parte de ese tratado, todos vamos a tener el mismo derecho. Miren qué interesante. Entonces, en los fundamentales va a depender dónde yo esté parado. Y en los derechos humanos va a depender si ese estado ha firmado o no. Pero una vez que ha firmado, ya esos son parte de mis derechos y mis deberes, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa primera diferencia. La segunda diferencia es dónde están consagrados. Pues esos derechos fundamentales están consagrados adentro de las constituciones. ¿Por qué están adentro de las constituciones? Porque las constituciones son las que fundan. Miren qué interesante. He ahí el origen del término derecho fundamental. La constitución es la que funda un estado. Y si yo quiero ser parte de una federación, pues también tengo que tener mi constitución federal. En otras palabras, la carta que funda un estado es la que me va a dar mis derechos fundamentales. Eso es lo que deberíamos de saber. Están adentro de la Constitución. Y luego tenemos los derechos humanos y esos derechos humanos los vamos a encontrar adentro de los acuerdos interestatales. Y esos acuerdos interestatales pueden tener diferentes tipos de denominación. Dígame, Jairo. Perdón, soy Paulette. Lo que le iba a preguntar es que, por ejemplo, cuando usted habla de la Constitución, ¿verdad? Yo quería saber que a veces las leyes son de otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos los códigos o algunos, la Constitución es parte de otro país.
O sea que eso permite para que nosotros nos regimos como una población. O sea, como que eso, como que no importa si son iguales o lo que se acaba de decir, que eso nos va a permitir como un acuerdo internacional, perdón, sí, internacional. No importa si es la misma, siempre tiene que ser regido por, o sea, siempre va a estar regido como Honduras, por decirlo así. Y México va a ser regido por México, por decirlo así. Correcto. Cada constitución va a ser distinta. Las decisiones que tome Honduras acerca de las cosas que quiere adentro de su constitución va a ser muy propia nuestra. Queremos una constitución larga y escrita como la tenemos en Honduras. Nuestra constitución es considerada larga, muchachos. No es considerada pequeña, es considerada larga. Y es escrita porque literalmente usted puede ir a OIM, a Guaymuras, a diferentes, inclusive a internet y le imprime y está por escrito mi constitución. Luego están constituciones que son orales. En esas no confío yo, les diré, no tengo la suficiente confianza como para decir, sí, yo confío tanto en mis diputados que voy a dejar que tengan una constitución oral y que la hagan y la deshagan como quieran. Imagínense cómo será eso. Pero tenemos la constitución oral que todavía es utilizada en Inglaterra, en el Reino Unido. Ellos todavía tienen una constitución oral. Eso significa que los diputados llegan ese día al Congreso y ellos decían, bueno, llegan a la Cámara Baja o la Cámara de Comunes y a la Cámara de Lores, que es igual a decir Congreso y Senado, es lo mismo. Pero el punto es que ellos llegan y ellos pueden decir, queremos cambiarla y a partir de mañana tal cosa. Y ya está, eso es todo lo que tienen que hacer. Una discusión, así como las que vemos en televisión que hacen aquí, es igualito a lo que hacen allá, no crean que es distinto. Y luego de la discusión, toman la votación a ver si cambian o no cambian la discusión. Imagínense cómo será eso de cambiar la constitución de manera oral. O sea, no tengo suficiente confianza yo en mis diputados para hacerlo, pero sí existen las constituciones orales. Esas constituciones orales quedan escritas adentro del diario oficial del Congreso o del diario oficial del Parlamento, dependiendo de dónde estamos hablando, pero son consideradas orales porque no es como que usted puede ir y decirle a una imprenta, óigame, ¿me puede imprimir por favor la Constitución de Gran Bretaña? Le van a decir, no, es una constitución oral. Si usted quiere, podemos ver qué es lo que dicen acerca de tal tema, pero y eso le podemos hacer un libro entero de lo que dijeron adentro de la Cámara Legislativa, pero no existe una constitución per se, con artículos per se. Miren qué interesante, ¿verdad? Entonces, existen constituciones pequeñas o les dicen concisas, y luego existen las largas como la de Honduras. Pequeña, concisa, la de Estados Unidos de América, literalmente es una página, y ya, esa es su constitución. Y a través de la historia, desde 1789, ha sufrido 29 intentos de reforma y solo 26 reformas en total. La Constitución Federal de los Estados Unidos. Entonces, esa es considerada una constitución corta, concisa, pequeña. Escrita porque sí está escrita en una hoja de papel, pero estamos hablando que no es lo mismo que Honduras, que tenemos, ¿verdad? Librito entero de la Constitución. No es lo mismo. Cuando ya hablamos acerca de los acuerdos interestatales, de lo que estamos hablando es de convenciones, protocolos, acuerdos, memorándums de entendimiento. Simeón estuvo averiguando en una de mis clases que era eso de un memorándum de entendimiento. Lo recuerdo muy bien porque lo estuvo viendo bastante Simeón. Tenemos diferentes tipos, ¿verdad? De acuerdos interestatales que pueden llegar a ser leyes o pueden llegar a ser políticas públicas. Entonces tenemos manuales, tenemos inclusive lo que es conocido como los MDG o los SDG, que son los objetivos. O sea que les hemos dado diferentes nombres, pero en realidad lo que estamos diciendo es que 2 o más estados se han puesto de acuerdo a hacer algo. Entonces eso es el acuerdo interestatal, ¿no? Luego de eso vemos qué es lo que se incluye. Cuando hablamos acerca de los derechos fundamentales, estamos hablando de que lo que se incluye es la cúspide, lo más alto que nosotros tenemos de derechos republicanos. En otras palabras, dentro de una república, yo voy a tener ciertos derechos. Derecho de familia, derecho civil, derecho contractual, derecho mercantil, derecho ambiental. Yo voy a tener muchos tipos de derechos. Pero al final del día van a haber ciertos derechos que están encima de todos esos demás derechos. Y esos derechos son los derechos republicanos constitucionales, que son considerados los derechos fundamentales.
En otras palabras, si estamos hablando adentro de Honduras, que esto es algo que nos lo decía Hans Kelsen. Kelsen nos decía, adentro de una república va a haber algo que es superior a lo demás, y ese algo que es superior a lo demás, adentro de la república, es llamado derecho republicano, que también es llamado derecho constitucional, que también es llamado derecho fundamental. ¿Por qué les decimos así? Porque es la misma república el que decide qué es lo que va a salir ahí. Pero es que mire que el fulano vino y presionó. Vino la embajada de los Estados Unidos y vino la vicepresidenta y vino España, vino el mismo rey y nos dijo que... Sí, pero al final del día nosotros tenemos congresistas y esos son los que tienen que decidir qué es lo que va a salir ahí. Si ellos quieren reformarlo, si no lo quieren reformar, si quieren aceptar la presión, si no quieren aceptar la presión, o si quieren aceptar el billete también, ¿verdad? O no quieren aceptar el billete. ¿Qué es lo que ellos van a decidir que va a salir plasmado ahí? Es responsabilidad de Honduras. Eso es distinto a lo que sale en los derechos humanos. Los derechos humanos son absolutos y son obligaciones estatales. Por eso es que los llamamos derechos absolutos estatales. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a lo que yo estuve haciendo esta semana, que son las negociaciones, la negociación se hace en nombre del Estado. Es decir, ahí no es la República de Honduras. Ahorita tengo aquí esto porque estoy tratando de ver unas leyes que quiero ver con mi esposo para cambiarlo de ser residente a ser ciudadano, porque él exige que él quiere ser hondureño. Le digo que está loco. Yo no conozco un gringo que quiere ser hondureño, ¿verdad? Todos los hondureños quieren ser gringos y él quiere ser hondureño. No, es que mi casa es patas arriba. Si ustedes abren aquí en el contenido de legislación sobre migración en Honduras, le van a salir varias leyes, pero le va a salir, ejemplo, la primera que le sale es la Ley de Migración y Extranjería. Esa es la primera que le sale. Y si usted lee, usted va a ver que ahí dice Ley de Migración y Extranjería de la República de Honduras. Así se llama. ¿Por qué? Porque los que decidieron que era lo que iba a estar aquí fueron los hondureños. Pero cuando yo cojo la Carta de las Naciones Unidas, el que le dio vida a Naciones Unidas, ahí no fueron los congresistas los que llegaron y discutieron, hicieron negociación. Ahí fue el Estado de Honduras el que llegó. Y el Estado de Honduras dijo, yo quiero ser parte de las Naciones Unidas. Muchas personas me dicen a mí, tiende a confundirse cuándo es república y cuándo es Estado. ¿Cuándo yo puedo decir una y la otra? Y la respuesta es, cuando Honduras está hablando con otro Estado, lo está haciendo como Estado. Si Honduras está hablando con Ana y Dulce y Homer, ahí está hablando como república. Si Honduras está hablando con la ENE y está hablando con el SANA y está hablando con Cemex, que venden cemento en México porque queremos hacer proyectos de infraestructura, pues ahí nosotros estamos hablando como república. Estamos hablando con diferentes personas, pero no con otro estado. Entonces, la manera más fácil de saber cuándo se actúa como república y cuándo se actúa como estado es, ¿estamos hablando con otro estado? ¿Sí o no? Y si su respuesta es sí, entonces estamos hablando como estado. Si su respuesta es no, estamos hablando como república. Entonces, eso es bastante importante. Los derechos fundamentales son lo más importante que nosotros tenemos como república, mientras que los derechos humanos son aquellos que nosotros de manera autoimpuesta, nosotros mismos hemos decidido ingresar y respetar. Sí, entonces es muy interesante la diferencia entre uno y el otro. Luego tenemos cuál es la jurisdicción. Bueno, si los derechos fundamentales los encuentro en mi constitución y son de mi república, pues mi jurisdicción va a ser mi república. Esa es la jurisdicción. Los derechos humanos, pues yo ingresé a una convención, tratado, acuerdo, algún tipo de acuerdo con otro estado, por ende, esos derechos humanos van a tener una jurisdicción en la comunidad de estados. Es decir, ciertos tratados me van a decir, en caso de controversia, tienen que ir a dirimirla a tal lugar.
Y en otros tratados, simple y llanamente porque los negociamos en la ONU, o los negociamos en la OEA, o los negociamos en el SICA, entonces se entiende que yo, para dirimir esos problemas que puedan surgir, yo tengo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o tengo que ir a la Corte Internacional de Justicia, o tengo que ir a la Corte Centroamericana de Justicia. En otras palabras, cuando hablamos de los derechos fundamentales, van a ser adentro de las Cortes de Honduras que yo voy a dirimir ese problema. Si hablamos acerca de los derechos humanos, ya van a ser cortes de varios estados los que van a dirimir ese problema. ¿Sí? Entonces, esa es mi jurisdicción. Igual, pues, el lugar donde vamos a aplicarlos. No es lo mismo la Constitución de Honduras que la Constitución de Costa Rica. Entonces, cuando yo esté en Honduras, yo tengo que respetar los derechos y los deberes hondureños, aun si soy extranjero. Y si no, mire a mi esposo que anda descabellado diciendo que quiere ser hondureño. Ok, le digo yo, no hay problema. Te voy a buscar cómo es que querés que ser hondureño sin renunciar a la ciudadanía gringa, porque ahí una de las cosas que dice es que tiene que renunciar. No sé para qué lo vas a hacer. Estás loco, nadie quiere renunciar a la ciudadanía. No, pero Que cambiemos, dígale a ti, abogada de ¿verdad, nacionalidad. Carlos? Yo No, ya si le doy está la loco. mía, dígale. Está loco, ¿verdad? Queriendo renunciar a la gringa, pero el hombre quiere, entonces hay que buscarle respuesta. Y entonces... El amor lo tiene loco, abogado, el amor lo tiene loco. El amor y las baleadas. Así Bueno, eso sí, eso es cierto. Y los tacos que hace Charlie, también eso los tienen locos. Pero el punto es que esos derechos fundamentales son aplicables adentro de Honduras. Esos derechos que yo tengo que respetar, ya sea que soy hondureño o soy extranjero, si yo estoy en Honduras, yo tengo que respetar esos derechos y esos deberes adentro de Honduras. Mientras que en los derechos humanos, pues esos son universales. Entonces deberían de aplicarme donde sea que yo esté en el globo terráqueo. Luego tenemos el principio, es decir, ¿bajo qué principio se rige el derecho fundamental y bajo qué principio se rige los derechos humanos? El principio más importante para el derecho constitucional es la libertad. ¿Por qué es la libertad? Porque ahí es donde nosotros, y quiero que se quede grabado y tatuado en su mente, no es el Estado el que nos está dando a nosotros esos derechos y esos deberes. No, señores. Somos nosotros los que le estamos poniendo límites al Estado de lo que pueden y no pueden hacer. Eso es lo que estamos haciendo con una constitución. Le estamos diciendo, señores, ustedes no pueden desaparecernos. Existe algo que se llama el debido proceso. Existe algo que se llama el habeas corpus. Existen ciertas garantías y libertades que tienen que seguir ustedes como Estado, no nosotros como ciudadanos, ustedes como Estado. La Constitución limita al Estado. Por eso es que los políticos siempre quieren cambiar la Constitución, señores, porque ellos no tienen el poder que ellos desean tener. ¿Por qué les digo yo esta aclaración? Porque eso es algo que existe en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, y así sígalo llevando hasta abajo del continente. Todos quieren cambiar la Constitución para tener más poder ellos. Pues si es que los que tienen poder siempre quieren tener más poder, ¿verdad? Es así como los que tienen dinero siempre quieren tener más dinero, ¿sí o no? Y hay dos maneras de adquirir el poder y el dinero, de la manera buena y de la manera mala. Pero la Constitución, siempre nosotros deberíamos de tener conciencia de que lo que la Constitución hace es ponerle límites a las personas que están en el poder. Eso es lo que hacen. Y les repiten cuáles son las libertades que tenemos nosotros los ciudadanos. ¿Qué es lo que ellos nunca pueden traspasar? Que no pueden violar y cuáles son las excepciones a esas violaciones. Una que se me viene a mente, porque estamos todavía en cuestiones de COVID, es el derecho a la educación. La educación en Honduras debería de ser gratuita, ¿verdad que sí? Y además de eso, todos deberíamos de tener acceso a ella. Eso es lo que nos dice la Constitución, que tenemos que tener acceso a ella. ¿Qué ha sucedido en pandemia? Hemos suspendido las clases. A los centros de estudio, bueno, las privadas ya están regresando. Las públicas todavía están en veremos de si van a regresar o no. Entonces, ¿se está violando la libertad a la educación? Sí, pero ¿por qué se está violando? Porque hay una pandemia. Entonces, esas son
las cosas que ustedes tienen que aprender a sopesar. Sí, es cierto, yo tengo libertad de educación, pero hay una pandemia. O lo que vivimos muchos de nosotros, la libertad de circulación. ¿Se acuerdan cuando solo podíamos salir una vez cada 2 semanas a principio de la pandemia? Ok, nosotros tenemos la libertad de circulación, pero debido a la pandemia, entonces se suspende la libertad. Pero esa libertad se tiene que suspender con una causa justificada. Y la causa justificada fue el COVID. Entonces, la Constitución, con esos derechos fundamentales, se basa en la libertad que usted pueda o no pueda exigir de su propia república. Y luego tenemos los derechos humanos. Y los derechos humanos se basan en el derecho a la vida. Eso es lo más importante para los derechos humanos, la vida. Y cuando nosotros analizamos y estudiamos los derechos humanos, ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante. Si yo tengo el derecho a la salud, ¿cómo voy a tener salud si no tengo vida? ¿Puedo tener yo salud si no tengo vida? Dice Dulce que no. ¿Puedo tener yo el derecho a una vivienda y a un nombre si no tengo vida? La respuesta es no. Entonces los derechos humanos se basan en el derecho a la vida. Si no hay vida, no puede haber nada. Eso es lo que nos dicen los derechos humanos. Y usted tiene que hacer todo lo posible, no solo para que esta vida exista, sino que también para que esta vida tenga cierta dignidad, que pueda realmente desarrollarse de una manera natural, que tenga aspiraciones esta vida, que pueda realmente dar un potencial a esta vida. Entonces, para los derechos humanos, lo más importante es la vida. Por eso es que nosotros vemos muchas veces que las personas que andan luchando por los derechos humanos les interesa mucho saber, ¿esa persona está viva, sí o no? Y ahí hemos visto en muchas de las demandas que se hacen en contra de los estados, que lo que preguntan es, ¿pero esa persona está viva, sí o no? Y si está sin vida, ¿por qué está sin vida? Entonces eso es bien importante que nosotros lo miremos desde la perspectiva de los derechos humanos. Para ellos lo más importante es la vida. Sin vida, dicen ellos, no podemos tener nada. Luego está en qué se basa. Los derechos fundamentales se basan en la ley. Eso lo que significa es que tenemos que tener alguien que diga, estas van a ser las leyes del país. Estas van a ser las leyes que vamos a seguir adentro de Honduras. Esta es la más importante y aquí están las minoritarias. ¿Sí? Entonces, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales se basan en la ley. Ahí es donde se basan. Dependiendo qué tipo de estado tengo yo, pues va a ser el Congreso el que la tiene que hacer, va a ser el Congreso luego aprobado por un Senado, va a ser una Cámara Legislativa. Dependiendo qué tipo de estado es el que yo tengo, pues ese va a ser el encargado de emitir esas leyes. Entonces los derechos fundamentales se basan en la ley. Muy distinto a los derechos humanos. Los derechos humanos se basan en la humanidad. Así de sencillo, su mismo nombre lo dice. Pero además de eso se basa en la moralidad que pueda tener ese representante estatal. En otras palabras, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos es algo que nosotros conocemos como la Corte Internacional Criminal. Me da mucha risa cuando me dicen Corte Internacional Penal, porque yo los quedo viendo como diciendo, señores, ¿ustedes son franceses o qué ondas? Porque el nombre oficial es Corte Internacional Criminal, excepto en francés. Y yo quedo así como, bueno, está bien, por mucho tiempo nuestro segundo idioma en español era el francés, así que bueno, si queremos decir penal no hay problema, pero eso es algo que nosotros hacemos en Honduras. El resto de los hispanohablantes le dicen su nombre correcto, que es Corte Internacional Criminal. Ese tratado que nosotros tenemos, que es tan importante, que es el que constituye esa Corte Internacional Criminal, ustedes van a ver que hay violaciones, que son 4 que son muy importantes, y una de ellas es el genocidio. ¿Y por qué es tan importante el genocidio? Porque no solo es que estamos matando a las personas, sino que estamos matándola de una manera indiscriminada, solo por tener alguna característica. Y históricamente, el que usualmente se nos viene a la mente es Hitler.
Y yo no sé qué es lo que va a tener que hacer un desgraciado para poder quitarle el puesto a Hitler, pero Hitler es como el conocido por hacer esas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Hitler? Hitler dijo, primero que todo, no me caen bien los judíos, no me caen bien. Y a toditos los voy a matar. Eso fue lo que él dijo. ¿Y qué fue lo que él dijo? Voy a codificar matar a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos son los que controlan la economía, ellos son los que controlan los bienes productivos y los servicios que se ofrecen. Y además de eso, simplemente son demasiado organizados, entonces me caen mal. Y el hombre procede a matar 6 millones de judíos en un poquito más de 6 años. O sea, 1 millón al año, pues, métale la pluma. Pero además de eso, algo que muy pocos saben, es que además de matar a 6 millones de judíos, mató 6 millones de cristianos, la gran mayoría de ellos católicos. ¿Por qué los mató? Porque los católicos somos bien organizados. No es por otra cosa, somos bien organizados, vamos a misa los domingos, de vez en cuando no paramos bola, pero cuando el cura nos dice done, ahí vamos a donar, y cuando el cura nos dice tengo que pintar la iglesia, todos van y donan pintura. Los católicos son organizados. Además de eso, somos jerárquicos, o sea que tenemos un papa que es el que nos manda las órdenes, y a Hitler no le gustaba la idea de que alguien que no estuviera dentro de Alemania fuera el que mandara las órdenes. Entonces él procede a matar 6 millones de cristianos, la gran mayoría de ellos católicos, incluidos curas y monjas. Yo sé, eso casi nadie nos lo dice nunca. Y además de eso mató 1 millón de ateos, y la gran mayoría de esos ateos eran disidentes políticos de Hitler. O sea que al final del día, el hombre acabó matando 13 millones de personas. Óyame, ese es un número, es más que Honduras, ustedes. Él mató todo Honduras y todavía siguió matando. Eso es lo que les estoy diciendo. En cuestión de 6 años, él mató toda la población, diseminó toda la población equivalente a más de Honduras. Eso es una exageración. Y cuando yo les digo que no sé quién va a ser el desgraciado que le va a quitar el puesto, es porque hemos tenido personas que no lo hacen en base a religión, ni en base a política. Hemos tenido personas que lo que dicen es, a mí no me gustan los capitalistas. O lo que dijo Mao, el que estuvo en el Khmer Rouge, que lo que dijo es, a mí no me gustan las personas con anteojos. Y los primeros que mató cuando ingresó el Khmer Rouge es a las personas que usaban anteojos, o sea que yo muertecita, porque ni siquiera quitándolo veo, o sea que ni siquiera puedo fingir no usar anteojos ustedes. Él mató a las personas que usaban anteojos. Ana, adiós, Dulce, adiós, Carlos, adiós. Adiós nos dijo a todos. Así de sencillo. Nos fuimos feos. Los anteojos, muerte, ya, así de sencillo. Entonces, pero hubiesen otros dos personajes que mataron más gente que Hitler ahora. sí, Mao mató Mao Zedong es el primero y el segundo es Joseph Stalin. No, de ahí le sigue Stalin, de ahí le sigue Hitler. Stalin es otro rollo, porque Stalin mató a su propia gente y fueron más de 60 millones lo que él mató. O sea, Sí. Mao Zedong mató como 78, entre 70 y 78 millones de personas. le digo, Le diré que son mis personajes más favoritos de la historia. Ah, no, así que son fascinantes, o sea, realmente son Sí. fascinantes estudiarlos, cómo ellos hicieron para convencer a tanta gente que era correcto lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Y si se fija, abogada, estos personajes, cuando entraron en el poder, hicieron lo que hicieron, el país de ellos estaba en la miseria, estaba en la pobreza. Después de lo que hicieron, lo sacaron, ahora son grandes potencias, incluyendo últimamente el presidente no me recuerdo el nombre, de Singapur. Ah, hace 23 años creo que ya cumplió. Por ahí, sí. Hace 23 años el presidente de Singapur metió preso a todos los narcotraficantes, a todas las maras, a todas las pandillas y los mató. Pero cuando yo les digo que los mató, no les estoy diciendo que hubo un proceso legal, que después dijeron que eran... No. Él entró el lunes a la presidencia y para el viernes ya estaban en el paredón todas estas personas. Ok, entonces, ¿por qué decimos que los derechos humanos se basan en la moralidad? Porque, si ustedes se dan cuenta, Rusia pertenecía como parte de la Unión Soviética a la Carta Constitutiva de Naciones Unidas, pero ellos habían hecho reservas en cuanto al respeto al derecho a la vida. Ustedes. O sea que ellos eran parte de esos derechos básicos universales, pero ellos decían, pero para nosotros esto no vale.
Estados Unidos les decía, es importante que valga para ustedes. No se dieron cuenta que en cuestión de 6 años mataron a 13 millones de personas. ¿No creen ustedes que eso es importante? Y los rusos, no, no. Es que nos parece importante que nosotros tengamos nuestras libertades. Es más importante eso, que nosotros tengamos nuestras libertades. Y lo que nos damos cuenta después es que el hombre mató a 60 millones ustedes. Eso es lo que nos damos. Obviamente, la moralidad que él tenía era, yo no voy a firmar esto porque entonces me van a demandar por matar a 60 millones. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces va a depender de la moralidad que tenga ese jefe de Estado. Obviamente va a depender también de la moralidad que tenga hasta el negociador. ¿Y por qué les digo hasta el negociador? Porque nosotros los negociadores somos lo mínimo en ese gran esquema de la vida. Yo como negociadora puedo ingresar a una sala de negociación, puedo empezar una negociación y si a mí no me parece lo que se está hablando, simplemente o me callo o puedo pelear en contra de eso, que no necesariamente es lo que tengo yo como orden. Si yo soy de un país organizado, si yo soy de un estado organizado como Estados Unidos de América, en menos de 5 minutos saben de que yo no hice lo que tenía que hacer. Y me sacan y me quitan de mi puesto. O sea que mi moralidad no es tan importante como la moralidad del que está liderando en ese momento a ese estado. Entonces, muy interesante que nos demos cuenta de eso, que no solo es basado en la humanidad, que todos tenemos que respetar, sino que también en la moralidad de quiénes son los que están en esa sala, quiénes son los que dirigen a esa sala, pero también quiénes son los que después al final van y firman, y ratifican y depositan. Entonces, muy interesante esos aspectos, ¿verdad? Luego tenemos las garantías. ¿Qué me garantiza de que estos derechos se van a respetar? Nosotros en Honduras tenemos garantías constitucionales. Eso es lo que nos garantiza a nosotros que se va a respetar la Constitución. Esas garantías constitucionales. Eso es lo que tenemos en Honduras. Según la Constitución existen el habeas corpus correctivo, el habeas data, la inconstitucionalidad. Además de eso existe el amparo y vamos a ver los 2 habeas, los 3 habeas, el amparo, que es el que más se da, la inconstitucionalidad, me falta. ¿Cuál me falta? El conflicto de poder que me sale en la ley de justicia constitucional, me falta uno. Me voy a acordar, pero esas son las garantías que tenemos adentro de nuestra Constitución, que nos dice si usted tiene un problema con lo que ha sucedido, usted puede acudir y interponer estos recursos. Cuando estamos hablando de cuál es la garantía que tenemos a los derechos humanos, estamos hablando que es una garantía interestatal. ¿Por qué? Y ahí es la parte importante. Cuando otros jefes de Estado, cuando otros negociadores diplomáticos, esos que viven en el mundo del derecho internacional, se dan cuenta que hay alguna violación que se está dando, siempre dan alerta. En otras palabras, lo primero no va a ser la acción legal, lo primero va a ser una alerta. Nos van a hablar por teléfono del extranjero, nos van a decir, miren señores, se están portando mal, va a venir UNICEF, va a venir la PNUD, nos va a decir, vamos a suspender el programa. Eso ya nos ha pasado, la cuenta del milenio, nos suspendieron la cuenta del milenio y no nos la suspendieron por bien portados, nos la suspendieron por mal portados. En otras palabras, no necesariamente va a ser una cuestión de demanda. Nuestra primera alerta va a ser una ONG que nos dice que algo está sucediendo. Va a ser activistas que nos van a decir qué está sucediendo. Va a ser un presidente que va a hablarle a nuestro presidente a hacerle preguntas. Un embajador que va a llegar a tener una conversación con el presidente para ver qué es lo que está pasando. En otras palabras, lo que nos garantiza que los derechos humanos se van a cumplir son los mismos actores que están dentro del derecho internacional. Esos mismos actores son los que nos lo van a garantizar. Muy interesante esa parte, ¿no? Dígame, Simeón. Una pregunta, ahora creo que voy a leer un poquito del tema. Tengo una curiosidad. ¿Cuándo las Naciones Unidas usan a este famoso ejército, creo que se llaman los cascos azules, les dice? ¿Para cuándo los utilizan? Mire, para mí los cascos azules son un tema increíblemente interesante. Primera cosa que ustedes deberían de saber acerca de los cascos azules es que Estados Unidos de América nunca participa en los cascos azules.
¿verdad? A mí, por lo menos, me parece muy interesante. ¿Por qué me parece interesante? Porque ellos utilizan más del 60% del presupuesto mundial en cuestiones armamentísticas. En otras palabras, nadie a nivel mundial tiene más armas, más munición y más entrenamiento que los Estados Unidos de América. Y ellos deciden no participar en los cascos azules. Razón por la cual deciden no participar en los cascos azules. Porque para hacer casco azul, usted no puede disparar sin que se haya disparado en contra suyo. En otras palabras, así como el ejército de Honduras, que usted le puede escupir, decir que es cerdo, me caes mal, bueno, yo he escuchado que les dicen de todo. Bueno, he escuchado a ciertas mujeres que les tiran picos, eso sí he escuchado también. Pero usualmente cuando andan en protestas y cuando andan haciendo ese montón de escándalos, a ellos les dicen un montón de cosas y ellos no pueden hacer nada. Y no pueden hacer nada hasta que no haya una amenaza verdadera en contra de la vida de uno de los soldados nuestros. O sea, nosotros nos regimos por las mismas reglas de los cascos azules. Por eso es que los hondureños muchas veces somos llamados a hacer cascos azules. No es por otra cosa. Es porque nosotros estamos acostumbrados a seguir esa regla. Muy diferente a la regla que tiene las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que dice, si vos venís más cerca de mí, más cerca de 100 pies a mí, yo te puedo disparar a morir. No importa si me venís a vender chicles. Si veniste más cerca de 100 pies a mí, yo puedo dispararte y te puedes morir. Así de sencillo. Entonces, muy diferente la manera en la cual piensan, muy diferente en la manera en la cual actúan. Y los cascos azules, como les digo, sí, Honduras tiene muchos de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas que han sido parte de los cascos azules. Y es por eso, no es por otra cosa, porque somos buenos en eso. Segunda cosa sobre los cascos azules es que tienen que ser autorizados por el primer comité. Si sacaron Derecho Internacional 1, Público 1, con una persona que les enseñó el diagrama acerca de las Naciones Unidas, ustedes van a recordar que hay 6 órganos. Hay uno que es considerado el órgano extinto, que hasta risa me da que se llame así, que es el órgano fiduciario. El órgano extinto ya no existe. Puede reactivarse, pero no se ha reactivado. Y luego existen 5. El primero, que es el más conocido, que ese primero es el primer comité, lo conocemos nosotros como el primer comité, que es el comité que autoriza el uso de la fuerza o autoriza el uso de la paz. Ese primer comité usualmente está integrado por militares o exmilitares. ¿Por qué? Porque se ponen a hablar de cosas que, o sea, yo ni idea, ¿verdad? Una 22, una 26, una 30 y no sé qué, una no sé qué, que la bomba, que no sé qué cuánto, que el alcance. No, yo de eso no sé, yo no voy a inventar. Y la gran mayoría de veces ustedes van a ver que son personas que están muy entrenadas en el uso de las armas, los que realmente conforman parte de este comité, y ellos son los que autorizan el uso de los cascos azules como parte del uso de la paz. Esa es la parte bien interesante. Entonces ellos son los que lo autorizan, pueden utilizarlo por cualquier razón. O sea, ellos son los que deciden cuándo es que se va a utilizar y cuándo es que no. Y su tiempo o su término para estar adentro de uno de estos territorios es indefinido. Es decir, que hasta que ese comité diga, ya se pueden retirar, es que se retiran. Entonces esa es la parte bien interesante acerca de los cascos azules. ¿Cuál es el problema que tienen los cascos azules? Que son altamente burocráticos. Necesitan un memorándum para poder actuar. O sea, y ustedes saben que en cuestiones de guerra, ¿qué memorándum va a valer? Entonces, esa es una de las grandes críticas que se le hace a los cascos azules, es la burocracia que tienen los cascos azules. El mejor ejemplo de todos es en Somalia, en donde habían matanzas y ellos no actuaban porque no tenían el memorándum para actuar. Entonces los cascos azules le hablaban al ejército de Estados Unidos y le decían, por favor, venga usted y haga lo que no podemos hacer. Razón por la cual los Estados Unidos no es parte de los cascos azules. Entonces hay que ver también esas dimensiones, hay que ver la realidad de lo que es ser un casco azul, pero sí, es muy honroso ser parte de ellos y Honduras es considerado uno de los mejores cascos azules. Para que sí tengamos orgullo en eso, porque sí nosotros podemos tener esa habilidad de ver que estamos en peligro, pero esperar a que se nos dé la orden. O sea, somos buenos para eso. Entonces, muy importante esa parte, diría yo, muy interesante. Pero también los cascos azules son parte de esos que protegen los derechos humanos, ¿verdad? Como les digo, ya en la realidad, ellos usualmente le hablan al ejército de los Estados Unidos y le dice, por favor, venga usted porque yo estoy esperando mi memorándum y ahorita están dormidos en Nueva York y van a estar dormidos 6 horas y de aquí a 6 horas ya mataron a toda la ciudad, ¿verdad? Entonces venga usted a hacerlo y después yo lo acompaño. Entonces tenemos esa realidad.
Pero muy interesante los cascos azules realmente. Si alguna vez van a Nueva York, les prometo que vale la pena hacer el tour de Naciones Unidas, porque inclusive tienen una garita de los cascos azules en donde usted puede entrar y puede ver cómo es una garita de los cascos azules. Bien interesante esa parte también. Bueno, chicos, seguidamente vamos a hablar acerca del origen. ¿Cuál es el origen de la Constitución? El origen de la Constitución es muy fácil, es la democracia. Ha existido desde el tiempo de los griegos y los romanos. Cuando la democracia falla, falla la Constitución, porque obviamente se ponen a jugar con ella. Entonces, la democracia es la que le dé el origen a las constituciones, que son los que contienen los derechos fundamentales. Muy diferente a los derechos humanos, que los derechos humanos tienen su origen en la dignidad. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito para tener una vida digna? Que también es considerada la dignidad desde el punto de vista de los derechos humanos como la nación civilizada. La nación civilizada es aquella que miren qué interesante, porque en derecho internacional las cosas se definen de una manera hermosa. La nación civilizada es aquella que puede producir ciudadanos productivos para la nación. Esa es la nación civilizada. Si usted es un ciudadano productivo, usted es muy querido. Y eso es algo que tiene sus fundamentos en el tiempo de Grecia y Roma. Si usted era soldado o pagaba sus impuestos, usted era considerado un ciudadano productivo. Así de sencillo. Y hasta el día de hoy nosotros vemos que todavía tenemos esa necesidad de tener soldados, ya sea a nivel interno conocidos como policías o a nivel externo conocidos como soldado. Pero también necesitamos los que pagan los impuestos para poder vivir, para poder pagar todos los programas que tiene Honduras. Entonces todavía nosotros consideramos la nación civilizada como aquella que puede producir ciudadanos productivos. Entonces tenemos las condiciones para tener ciudadanos productivos desde el punto de vista de la economía internacional. A veces ellos lo evalúan por cuánta es la clase media que existe en un estado. Y ahí sí que estamos aplazados en Honduras, ¿verdad? Porque somos casi inexistentes la clase media. Casi inexistentes. Entonces, si usted piensa en los estados que tienen clase media consolidada, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Chile, ustedes miran que ellos son diferentes en las maneras en las cuales ellos actúan, en la manera en la cual el Estado crea programas. Y luego tenemos Honduras, en donde casi el 50% vive en extrema, ni siquiera en pobreza, en extrema pobreza. Pues no llegamos a ser esa nación civilizada desde el punto de vista de la economía internacional. Entonces ese es el origen, la nación civilizada o la dignidad. Y luego tenemos cuál es la aceptación. Y en la aceptación tenemos que los derechos fundamentales tienen que ser aceptados por la misma república. Esos son los que tienen que aceptar su propia constitución. Si a Honduras no le gusta su constitución, puede reformarla, puede cambiarla, puede derogar parte de ella, pero esa es la que tiene que aceptar su constitución, la misma república. Y los derechos humanos, bien les decía Alberto al principio, tienen una membresía ratificada. En otras palabras, si Honduras quiere ser parte de ese tratado, Honduras es parte de ese tratado. Si Honduras no quiere ser parte de ese tratado, no es parte del tratado. Inclusive, si Honduras quiere ser parte del tratado, pero haciendo una justificación, también puede hacerlo. Se llaman reservas. Entonces, esa membresía es lo que hace que nosotros seamos parte de los derechos humanos. Entonces, esas son las diferencias entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. ¿Tienen preguntas sobre este tema? Algo que no les haya quedado claro. Espero que sea claro como el agua de las cataratas del Niágara y no claro como el río Choluteca, porque claro como el agua del río Choluteca estamos mal ustedes. Dígame, Ana. Gracias, abogada. Solo para confirmar, podríamos decir que un derecho fundamental, estamos hablando que es dentro del territorio hondureño, es la libre circulación, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos fuera del territorio, ya no sería parte de los derechos humanos, creo, porque por ejemplo, si voy a Corea del Norte, me someto a las leyes de ellos.
Es correcto, Ana. Reciban. Ok. Algo que ustedes deberían de saber, que sí es algo que sucede, es que a veces tenemos derechos fundamentales que son iguales a los derechos humanos, que les hemos hecho copy-paste. Sí, les hemos hecho copy-paste. Eso existe, haberle hecho copy-paste a un derecho humano y ponerlo adentro de una constitución. Pero, obviamente, los derechos fundamentales van a cambiar de lugar a lugar. Si usted está en Cuba, por ejemplo, usted tiene el derecho de comprar carne en Cuba. Usted, como extranjero, tiene derecho a comprar carne. Ese es uno de sus derechos. Oiga bien, derecho a comprar carne de res. Pero si usted es un cubano, usted no puede comprar, vender o matar a una vaca. Oiga bien, no puede comprar la carne de esa vaca y tampoco puede consumirla a menos que se la haya dado el Estado. Porque usted no tiene el derecho fundamental a comprar. El extranjero sí, pero el cubano no. Por eso que a mí cuando me dicen Cuba, no sé qué, no sé qué cuánto, vaya pregúntale a un cubano cuándo fue la última vez que comió carne. Porque a los hondureños nos gusta la carne, yo sé. Vaya y pregúntale, ¿cuándo fue la última vez que comiste un pedazo de carne? Y le van a decir, carne de pollo esta semana, carne de res hace como 5 años en la boda de mi primo, así se lo van a decir. Hace 10 años cuando se casó mi mamá con mi papá. Esas cosas bien interesantes. Cada estado va a tener diferente constitución, muy diferente a los derechos humanos, en donde si usted es parte de ese tratado, usted se obliga a respetar esos derechos humanos. Algo que usted me mencionó, el derecho a la circulación. En Honduras nosotros tenemos el derecho a circulación, en Estados Unidos, México, en realidad en casi todas las Américas continentales tenemos el derecho a la libre circulación. Cuando ya hablamos acerca del derecho humano, tenemos algo que vemos en el segundo parcial que se llama el derecho a migrar. Que el derecho a migrar lo que dice es que todos tienen derecho a salir de un estado, inclusive el propio, y regresar a su propio estado. O sea que no tienen el derecho a permanecer en ningún estado que no sea el mismo. Me encanta esa parte. Entonces, una cosa es el derecho a la libertad de circulación y otra cosa es el derecho a migrar. Son dos cosas distintas que son consideradas similares en ese aspecto. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Ok, entonces vamos a tomar un break, vamos a tomar unos 15 minutos y regresamos para hablar acerca de las instancias procesales, ¿sí? Entonces los veo en unos minutitos. Gracias, abogada.